Hola amigos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, para quienes aún no me conocen. El día de hoy quiero desarrollar un tema muy importante que se trata del cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo. Vamos a ponerlo en pregunta. Cristianismo primitivo en pregunta. Y pues creo que en este canal ya he desarrollado el tema del cristianismo, de la diversidad de religiones. Hemos hablado de algunas religiones dármicas de Oriente, del Asia. Hemos hablado también de las religiones monoteístas, como es el Islam, el mismo cristianismo y el judaísmo. Y también lo que es religión comparada y psicología de las religiones. Pero también hemos hablado un poco también desarrollando lo que es algunos canales de YouTube que hablan sobre cristianismo. Eh, digamos que la rama más predominante a nivel internacional del cristianismo es evidentemente el catolicismo eh, liderado por el Vaticano. Y pues que en América del Sur, en mi país, en el Ecuador, pues llegó hace unos 450 a 500 años aproximadamente. Y pues evidentemente que la cultura sudamericana, ecuatoriana, peruana, colombiana ha estado marcada por el catolicismo. Pero aparte del catolicismo, que es la rama más predominante del cristianismo, también tenemos todas las corrientes evangélicas y todo lo que tiene que ver con el cristianismo protestante, que pues se divulgó más con el imperio inglés en países de América como Estados Unidos, como Canadá, y que tenemos ahí dos países que son el símbolo en América del protestantismo. Sin embargo, en países sudamericanos también hay líneas protestantes como los mismos testigos de Jehová, que tiene alrededor de 120 o 150 años. Entonces, digamos, el cristianismo es muy amplio, tiene una diversidad de corrientes, aunque pues evidentemente el catolicismo es el más predominante. Y en mi país y en mi provincia, en mi pueblo, en mi provincia, pues evidentemente ha sido el predominante. Y de ahí tenemos ramas protestantes como los testigos de Jehová, que sí son fuertes en mi país, también algunas ramas evangélicas, los mormones, etcétera, que son formas de cristianismo protestante que no tienen más de 200 o de 300 años. Y creo que es importante desarrollar el tema del cristianismo, especialmente del cristianismo primitivo, visto desde algunos personajes que conocen sobre cristianismo primitivo y que hoy hablan sobre esto. Entonces, creo que hay que dirigirnos al contexto del Imperio Romano entre los siglos primero, segundo y tercero después de Cristo, ¿sí? En esos primeros 350, casi hasta 400 años, en esos siglos se conoce como el cristianismo primitivo. Muchos conocen como el cristianismo primitivo, pero otros dirían que es un, un cristianismo, pero que estuvo en el contexto del Imperio Romano y en el contexto especialmente del judaísmo. Y hay que tener en cuenta que el cristianismo surge como un pequeño grupo, una secta del judaísmo, y por eso es que lo llamamos una perspectiva judeo-cristiana, una perspectiva judeo-cristiana, y el catolicismo es una gran rama de ese judeo-cristianismo. Pero hoy quiero justamente hablar del cristianismo primitivo, dando diferentes autores, invitarles a que ustedes comparen información. Mi perspectiva va a tener una entrada histórica, filosófica
y hasta psicológica de esto, de este fenómeno que ha sido el cristianismo primitivo. ¿Y por qué hay que irnos al cristianismo primitivo? Porque hay muchos autores que han planteado que desde el concilio de Nicea, por allá por el año 324, 325 después de Cristo, con Constantino el Grande, se oficializó, al igual que con Justiniano, ¿sí? Con Justiniano, son algunos de los personajes de la historia que hasta cierto punto oficializaron el cristianismo, el catolicismo. Y a partir de eso, hay muchos autores que plantean que se desarrolló lo que hoy conocemos como el Vaticano, especialmente con Constantino, que dejó de perseguir a los cristianos, este gran emperador del siglo IV dejó de perseguir a los cristianos y pues comenzó una transición a mediados del siglo IV para que después sea la religión oficial y única del Imperio Romano a partir del fines del siglo IV, inicios del siglo V, que es cuando la religión cristiana y católica eh, de alguna forma se convierte en la religión oficial de un estado, de un imperio que es el Imperio Romano. Y pues evidentemente que antes de este fenómeno es importante eh, ir desarrollando algunas ideas. Con Teodosio ya a fines del siglo IV, aproximándonos al siglo V, Teodosio como que va a oficializar lo que es la religión cristiana y católica en lo que es el Imperio Romano. Entre ese periodo, entre Constantino el Grande, Constantino emperador romano, y Teodosio, se va a oficializar lo que conocemos como el catolicismo y, por supuesto, el cristianismo. Pero a mí no me gusta hablar únicamente desde mis creencias, desde mis opiniones simples. Por supuesto que tengo creencias, por supuesto que tengo opiniones, pero mis creencias y mis opiniones están sustentadas, o por lo menos se han basado en algunas fuentes, en algunos autores. Yo vengo de una población como el Ecuador, que es eminentemente católica, mi familia ha sido católico, yo he participado de colegios católicos, eh, he sido bautizado como católico, pero ya a partir de mis 13, 14, 15 años comienzo a estudiar lo que es el catolicismo, lo que es el cristianismo. Y no soy un experto bíblico, conozco temas bíblicos de manera muy general, no soy un especialista en textos bíblicos, porque yo me gradué más bien como psicólogo y me considero también un filósofo, como soy un autodidacta en filosofía, en historia y en teología. No soy un experto, no me considero un experto en cristianismo y en catolicismo, pero sí he encontrado muchos autores, conferencistas, tengo libros sobre cristianismo, tengo varios libros sobre cristianismo, tengo los evangelios apócrifos, he leído un poco la Biblia en mis estudios de catequesis, en las materias de religión en los colegios que estudié, en los salesianos. Sin embargo, siempre me ha gustado ir más allá, investigar qué es esto del catolicismo, qué es esto del cristianismo y de otras religiones. Me he formado también en algunas corrientes psicológicas que están alineadas con lo que es el budismo y las religiones dármicas, las religiones de Asia. Entonces, si bien mi matriz y mi tradición familiar en la niñez y adolescencia y parte de la juventud ha sido el catolicismo, y mi pueblo es evidentemente católico a través de sus festividades, de sus creencias, de sus ritos, de sus fechas importantes, pues no me ha gustado limitarme a eso. Pues tengo una fuerte formación en psicología, en gnosis, en el gnosticismo y pues también por autodidacta por libros, en literatura y filosofía.
Y por eso es que yo quiero remitirme a un gráfico que ustedes van a ver acá en la pantalla, ¿sí? A un gráfico de algunos youtubers, ¿sí? O personas intelectuales que tienen presencia en YouTube, son youtubers. Otros son investigadores y escritores, han escrito varios libros. Otros son investigadores de lo que es esto del cristianismo primitivo en pregunta. Y vamos a ponerlo en la historia y la filosofía romana, ¿sí? En el contexto de lo que fue la provincia de Judea en los siglos I, II, III y parte del cuarto, ¿sí? En los tres o cuatro primeros siglos del Imperio Romano. Y en ese contexto vamos a hablar si es que hubo un cristianismo primitivo, como muchos lo plantean. Y por ejemplo, este gráfico no tiene ninguna jerarquía, más véanle como un círculo que como un triángulo, que evidentemente también es un triángulo, pero más bien véanlo como un círculo o un gráfico sin ningún tipo de jerarquías. Evidentemente yo me alineo a ciertas creencias y a ciertos autores, pero creo que para hablar del cristianismo primitivo, no solamente deben hablar los sacerdotes, sino que también podemos hablar los psicólogos, los filósofos, los investigadores sobre el tema. Entonces, este cristianismo primitivo, antes de Teodosio y antes de Constantino, que son dos emperadores que oficializaron de alguna forma, fueron haciendo al cristianismo como parte de su imperio, la religión oficial, a mediados y fines del siglo IV, pues hay que investigar más sobre el cristianismo primitivo. ¿Y cuáles han sido mis fuentes? Que he visto varios videos, he visto varias charlas, he leído algunos libros. Creo que estas fuentes son las que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Por un lado, tenemos a filósofos como Enric Fernández Gel, que es un youtuber, y pues evidentemente su pensamiento, su línea es la filosofía, es un especialista en lo que es Aristóteles, y Aristóteles tuvo una influencia muy grande en lo que fue después la filosofía romana, ¿sí? Enric Fernández Gel es un filósofo, especialista en filosofía política y especialista en Aristóteles. Tiene su propio canal de YouTube, es docente de alguna universidad importante en España, que no recuerdo en este momento cuál es, pero como youtuber ha hecho un trabajo muy divulgativo de la filosofía de Grecia, de la historia de la filosofía, de los filósofos más importantes de la historia, y pues ha planteado en muchos de sus videos la existencia o no existencia de Dios desde un punto de vista filosófico. Entonces, claro, su pensamiento al ser filosófico está muy apegado al pensamiento greco-romano. Y por lo tanto, en esta línea, ¿sí? En esta línea de pensamiento, estarían muchos filósofos que apoyan y han estudiado con profundidad el pensamiento de Grecia, de la Grecia antigua y de la Roma antigua. Entonces creo que para conocer ese sistema de pensamiento, pues hay que remitirnos a la fuente, que es Enric Fernández Gel, y a los autores que él estudia. Estamos hablando de Platón, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y toda la filosofía helenística y de la Grecia clásica. Y pues evidentemente también de Roma. De ahí tenemos a otros pensadores en esa misma tendencia. Tenemos a un personaje que cuestionó y ha venido cuestionando y escribió un libro que se llama 303, el año que inventan el cristianismo. Y este autor es un español, Fernando Conde Torrens. Fernando Conde Torrens escribió un libro 303, el año que inventan el cristianismo. Hace un cuestionamiento y él dice que el cristianismo fue inventado en el siglo IV por principalmente dos personajes importantes, Eusebio de Cesarea y Lactancio. Esa es la tesis básica del libro de Fernando Conde Torrens, que escribió este libro. Entonces, él dice que Jesús nunca existió, que los apóstoles nunca existieron y que todo es un invento
de Lactancio y de Eusebio de Cesarea en el siglo IV, cuando manejaba el imperio Constantino y después Teodosio. En ese siglo IV, según su perspectiva de Fernando Conde Torrens, se inventan el cristianismo. Esa es la tesis de Fernando Conde Torrens, y también hay un autor que está en más o menos la misma línea, que es Fernando Vallejo con su libro La puta de Babilonia. Fernando Vallejo, un colombiano que reside en México, escribe el libro La puta de Babilonia, que tiene las tesis muy parecidas a Fernando Conde Torrens. Enric Fernández Gel no tiene esa tesis, más bien su perspectiva es de un filósofo, no ha profundizado en lo que es el cristianismo primitivo, pero Enric Fernández Gel es un especialista en la cultura filosófica de Grecia y especialmente de Aristóteles. Pero Fernando Conde Torrens y Fernando Vallejo consideran, y su tesis principal es que el cristianismo fue inventado como un cuento literario en el siglo IV después de Cristo. Y de ahí tenemos a otro personaje que es como un ejemplo que va por estas mismas corrientes racionalistas, es Werner Heiger. Werner Heiger, no sé especialmente cómo se pronuncia, pero Werner Heiger tiene un libro que tengo acá en mis manos, se llama Cristianismo primitivo y Paideia griega. Este es un autor del siglo, inicios del siglo XX, ¿sí? Inicios y mediados del siglo XX. Werner Wagner, Werner Wagner, como ven en la pantalla, y tiene este libro que les recomiendo, Cristianismo primitivo y Paideia griega, ¿sí? Pues él plantea que el cristianismo primitivo nunca hubiese existido si no era por la Grecia antigua, por el pensamiento filosófico y toda la corriente de la historia de Grecia antigua, ¿sí? Por eso es que hay que revisar a autores como Enric Fernández Gel y especialmente Werner Wagner, que publica este libro, Cristianismo primitivo y Paideia griega, ¿sí? Para entender el desarrollo histórico del cristianismo primitivo. Eso por un lado. Vamos por otro lado. Eso desde un pensamiento greco-romano, de alguna forma, que hay que tener esa entrada, esa fuente para entender cómo se desarrolla, surge y cómo se origina el cristianismo primitivo. Entonces hay que tener esta perspectiva de autores como Enric Fernández Gel, Fernando Conde Torres, como Fernando Vallejo y como Werner Jaeger, ¿sí? Que son una corriente. Ahora, por otro lado, hay que tener una perspectiva del judaísmo, ¿sí? Del judaísmo. Creo que en este momento hay especialistas en lo que ha sido el cristianismo primitivo y el judaísmo especialmente, y ahí tenemos a un personaje que es Adolfo Rothman, que si bien tiene una cierta tendencia a ser eh, agnóstico hasta cierto punto, pero más evidentemente está apegado al judaísmo. Yo hice un video anterior que les recomiendo que se llama Ateísmos o Ateísmo versus Teísmo. Y Adolfo Rothman, pues, si bien tiene rasgos agnósticos, pues también está muy apegado a lo que es el judaísmo. Digamos, su perspectiva agnóstica porque es más un investigador, un académico, pero también tiene las raíces del judaísmo porque ha estudiado mucho a esta religión, la historia de esta religión, el judaísmo. Entonces, creo que para entender este contexto del cristianismo primitivo, otra fuente, pues evidentemente es que este personaje que ustedes pueden encontrar sus charlas, sus entrevistas y conferencias en YouTube, Adolfo Rodman, que es un argentino que reside en Israel. Y de ahí tenemos a otro personaje en YouTube que es Irving Gattel o Gattel, que es un mexicano judío, que también puede ser una fuente importante de conocimiento. De ahí tenemos a Joel Ben Habib, que es un youtuber judío, pero
su perspectiva del judaísmo es más bien académica, es histórica. Creo que también les recomiendo varios videos que él ha hecho. Hizo un curso en YouTube completo de historia del cristianismo y del cristianismo primitivo. El canal con el nombre de Joel Ben Habib, que les recomiendo muchísimo. Entonces, creo que estas fuentes del judaísmo, de la historia del judaísmo, como los que practican la religión judía, los judíos, miran el desarrollo histórico del cristianismo. Creo que es importante y es una fuente relevante, especialmente si son judíos, pero que tienen una perspectiva académica, histórica y no dogmática de su religión, de su cultura. Y de ahí tenemos a otro personaje que está en un punto intermedio entre el judaísmo y la perspectiva greco-romana. Es un abogado argentino, filósofo, escritor, investigador que se llama Mario Sabán. Si bien se transformó o se alineó al judaísmo, su perspectiva evidentemente es filosófica e histórica de lo que pasó con el judaísmo, las versiones del judaísmo cuando surge el cristianismo primitivo, ¿sí? Entre los siglos primero, segundo, tercero y cuarto después de Cristo. Creo que ver las charlas, las conferencias de Mario Sabán son relevantes para entender qué sucedió en este contexto que surgió, se originó el cristianismo primitivo como una rama del judaísmo, como una rama del judaísmo. Acordémonos que el cristianismo era un pequeño grupo que se derivó del judaísmo, pero el judaísmo como tenía varias ramas, el cristianismo fue una de esas ramas que se deslindó progresivamente del judaísmo. Mario Sabán plantea que en la época que se supone que vivió Jesús, habían tres ramas del judaísmo. El judaísmo gnóstico, ¿sí? Mario Sabán plantea que hubo el judaísmo gnóstico ligado a la Pistis Sofía, al grupo copto de Etiopía y a los cátaros que fueron exterminados en la Edad Media. Ese sería el judaísmo gnóstico, que es un tipo de judaísmo más místico, cabalístico, etcétera. De ahí tenemos otra rama del judaísmo en esa época que se supone que vivió Jesús, que es el judaísmo filosófico de expansión universal y que fue liderado, según Mario Sabán, por Pablo o Saulo de Tarso. Pablo o Saulo de Tarso, conocido como San Pablo, y las cartas de San Pablo en los textos bíblicos. Y en esa misma línea podría estar Filón de Alejandría. Filón de Alejandría, que fue un judío con formación greco-romana, de la filosofía de Grecia y parte de Roma. Entonces, en esta línea estarían Pablo de Tarso y Filón de Alejandría. Esa es la propuesta de Mario Sabán. Y un judaísmo de corte más ortodoxo estuvo liderado por Pedro, el apóstol de Jesús, y por los dos Jacobos, según la tesis de Mario Sabán. ¿Cuáles son esos dos Jacobos? Pues Santiago el mayor y Santiago el menor. Entonces, Pedro, Santiago el mayor y Santiago el menor, que son los dos Jacobos, según la perspectiva de Mario Sabán, tomaron la corriente del judaísmo ortodoxo. Esas son las tres ramas del judaísmo según la perspectiva de Mario Sabán. El judaísmo gnóstico, el judaísmo filosófico universal y el judaísmo ortodoxo, que son los planteamientos de este investigador del judaísmo. Bueno, si vamos más circulando, tenemos a Maritza Ventura, que es una ex empresaria argentina y que ha venido investigando mucho de lo que Mario Sabán conoce como el judaísmo gnóstico o místico. Maritza Ventura es una youtuber que a partir del año 2017 ha comenzado un trabajo de escritura y de investigación y divulgación de lo que es la figura de María Magdalena o de lo que fue la figura de María Magdalena como una de las discípulas más importantes de Jesús, según su perspectiva. Ustedes pueden buscar las charlas, las conferencias, los videos y el canal de YouTube de Maritza
Ventura, creo que es importante. Entonces, ella se alinea al tema del judaísmo gnóstico, del gnosticismo, de los cátaros, de la pistisofía y de las tradiciones, mitos, leyendas e historias en torno a la figura de María Magdalena y su relación con Jesús y los demás apóstoles. Es una tradición, si se puede llamar cristiana, primitiva, de la figura de María Magdalena. Entonces, ella es una politóloga, escritora y youtuber que les recomiendo muchísimo que vayan a la fuente. En una línea parecida, pero no igual, está Laura Quijano, que es una youtuber. Laura Quijano es una youtuber de Costa Rica que tiene un canal de YouTube y ella también en su canal de YouTube, que se llama El Grimorio, es el canal de Laura Quijano, El Grimorio, pues tiene varios videos hablando de los gnósticos y de los cátaros, ¿sí? Que están un poco en esa línea. Y de ahí Basílides de Alejandría, que fue un personaje histórico que ha sido reivindicado por los gnósticos, como por ejemplo el mismo Carl Gustav Jung, el médico psiquiatra de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, Carl Gustav Jung, pues él habló muchísimo en sus textos sobre Basílides de Alejandría, el gnóstico, el gnosticismo. En esta línea estaría el gnosticismo, los cátaros y el judaísmo gnóstico, el cristianismo gnóstico y el judaísmo gnóstico, el gnosticismo. Entonces, ¿qué mejor que ir a los videos de Laura Quijano en YouTube e investigar qué nos cuenta ella sobre los gnósticos y también de Maritza Ventura? ¿Qué dice ella sobre María Magdalena, sobre los esenios y los gnósticos? De ahí tenemos a otro personaje importante que es Santiago Alarcón. Él es un argentino youtuber, Santiago Alarcón, de índole protestante, que tiene muchos videos hablando de la religión cristiana, del cristianismo, del catolicismo. Creo que sus aportes están evidentemente apegados ya a un cristianismo de tipo post-Nicea, es decir, después del concilio de Nicea. Muchas de sus investigaciones, de sus videos, están en la línea católica y cristiana, ¿sí? Complementa el catolicismo con el cristianismo protestante. Principalmente él ha sido un cristiano protestante, pero se ha ido aproximando cada vez más al catolicismo Santiago Alarcón. Revisar su canal, sus tesis están apegadas al catolicismo ligado al Vaticano y a, también a lo que es la cultura católica. Entonces, es un especialista en cristianismo Santiago Alarcón. Hay que revisar sus fuentes. Y en esta misma línea estuvo Eusebio de Cesarea en el siglo IV después de Cristo y Lactancio. Son dos autores importantes del cristianismo ya como parte de un imperio, de una religión de un imperio que fue el imperio romano y que se aproximó a Constantino el Grande y después también a lo que fue Teodosio. Entonces, en esta línea estaría este tipo de cristianismo. Y claro, después también tenemos autores del cristianismo protestante, como el mismo Juan Calvino y toda la reforma protestante de aquella época en el fines del siglo XV, inicios del siglo XVI. Todo el cristianismo protestante que surgió en esa revolución protestante inicios del siglo XVI. Entonces, aquí hay diversas corrientes y pues que los representa muy bien y lo analiza muy bien. Un especialista en este tema es Santiago Alarcón. Después tenemos una corriente un poco medio entre filosófica y cristiana, como Darío Zeta o Darío Zanragber de Argentina. Él habla mucho en algunas conferencias y entrevistas que hace sobre la figura de Pablo de Tarso, de Agustín de Hipona o de San Agustín. Entonces, si bien él es un filósofo de tipo
más apegado al agnosticismo, es un filósofo agnóstico y progresista, y pues a pesar de que es agnóstico, pues se ha apegado un poco a lo que es la teología de la liberación, que es una forma de entender el cristianismo desde una perspectiva de Marx, de Karl Marx. Entonces, Darío Zeta, de Argentina, hace interpretaciones del cristianismo tomando las bases de Karl Marx. Y a eso conocemos como la teología de la liberación y la filosofía de la liberación. Entonces, en esa línea estaría Darío Zeta de Argentina. Pero de ahí tenemos a otros personajes que no son iguales, pero estarían algo similares, como la conferencista Isabel Artero Horta de España, que habla mucho de la figura de Jesús, que no es igual a la de Darío, pero que tiene un componente muy importante. Incluso Isabel Artero Horta lo podríamos ligar con un cierto tipo de gnosticismo, en la perspectiva gnóstica de entender a Jesús. Pero lo hemos colocado aquí porque también tiene una perspectiva filosófica. Y de ahí tenemos en el cristianismo primitivo, en la historia, entre el siglo II, ¿sí? Aproximadamente en el siglo II, a Clemente de Alejandría. Tenemos a Clemente de Alejandría entre los siglos I y II de lo que conocemos como el cristianismo primitivo. Entonces, ir a la fuente, estudiar la vida y la obra de Clemente de Alejandría entre el siglo I y II después de Cristo, creo que nos da también un sustento filosófico y teológico para entender esto que hoy llamamos el cristianismo primitivo. Y de ahí un agnóstico, historiador, filósofo y filólogo español muy importante que de alguna forma como que integra algunas de estas perspectivas es Antonio Piñero. La figura de Antonio Piñero es fundamental conocer sus conferencias, sus libros, sus entrevistas para entender qué pasó en estos 3 primeros siglos del origen y el desarrollo del cristianismo. Antonio Piñero es un agnóstico, historiador, filólogo y que recomiendo muchísimo sus conferencias en YouTube. Pero en una línea no igual, pero similar, estaría el historiador y filósofo Santiago Castellanos, también de España. Entonces creo que revisar a Antonio Piñero y Santiago Castellanos de España es muy importante. Pero no podemos olvidarnos también de las conferencias y charlas de Yogari Puyol en esa corriente histórica y sus investigaciones. Y en menor medida, pero creo que son importantes, es César Rodríguez Espinel, que es un historiador, un especialista en mitología, que también tiene algunas conferencias sobre Jesús y el cristianismo primitivo. César Rodríguez Espinel. Y de ahí la figura de Flavio Josefo, que fue un historiador del siglo I después de Cristo y que en cierta forma fue contemporáneo de lo que conocemos como la vida de Jesús. Y Flavio Josefo fue un historiador romano que creo que es muy importante como fuente de investigación. Esto es una pequeña muestra de algunos autores que nos pueden aportar de una manera menos subjetiva a entender lo que es el cristianismo primitivo. Si comparo estas fuentes que hemos dicho en este momento, que hemos hablado, si comparo fuentes, voy a ir conociendo más qué pasó en el Imperio Romano en los siglos I, II, III y IV, de lo que se conoció como la provincia de Judea en el contexto del Imperio Romano. La objetividad para mí no existe, lo que sí podemos decir que existe menos subjetividad y podemos ser menos subjetivos cada día si investigamos diferentes fuentes. Y este es un esquema básico de algunos autores que nos pueden aproximar a lo que pasó en el cristianismo primitivo. Algunos estarán más en la línea de Santiago Alarcón, otros más en la línea de Enrique Fernández Gel, otros en la línea de Mario Sabán, otros en la línea de Adolfo Rothman, otros en la línea de Maritza Ventura, ¿sí?
Reutemann. Aquí es Reutemann, me parece que es el apellido de Adolfo. Voy a hacer una pequeña corrección. Reutemann, me parece que se escribe así. Adolfo Reutemann. Creo que también es un investigador importante que hay que revisarlo, ¿sí? Especialmente él es un conocedor de lo que son los evangelios gnósticos, apócrifos, Adolfo Reutemann. De ahí tenemos a Mario Sabán, Antonio Piñero y Darío Zeta y los otros autores. Creo que para aproximarnos de una perspectiva menos subjetiva, menos dogmática al cristianismo primitivo, hay que revisar a estos autores. Pero hay otros autores más que ustedes ven en pantalla. Sí, ahí está Fernando Vallejo, que les había mencionado, Joel Benjavib, Santiago Castellanos, que son algunos de los personajes que es importante que nos aproximemos. Y entonces, yo, si bien soy, o vengo, no soy, vengo de una tradición católica, me gusta investigar con diferentes fuentes para ser menos subjetivo y menos basarme únicamente en creencias o en discursos de una sola iglesia. Aquí están otros personajes que siempre es importante revisarlos. Creo que me faltó Javier Pedro Gallego, que es un especialista y un investigador sobre los esenios de la época de Jesús, sobre los esenios, Javier Pedro Gallego. También tenemos a Isabel Artero Horta, que ya mencioné, Gilles Quispel, también un especialista en textos gnósticos, Gilles Quispel. Ya mencioné a Werner Wagner, Lick Levy, que es un youtuber judío, Lick Levy, César Rodríguez Espinel, que también ya lo mencioné, que también habría que buscar sus fuentes. Lynn Pignet escribió un libro sobre María Magdalena, la diosa prohibida del cristianismo. Lynn Pignet es un libro que tengo acá en mi biblioteca y que les recomiendo mucho para conocer la perspectiva literaria e histórica de María Magdalena, escrito por Lynn Pignet. Margaret Starbit también es un especialista en María Magdalena. Stephen Hoyer es uno de los especialistas en gnosis, en lo que es el judaísmo y el cristianismo gnóstico. Samael Aun Weor, que es también un promotor de la gnosis. Son algunos, es una muestra pequeña para aproximarnos al conocimiento del cristianismo primitivo. Bueno, realmente este tema sería muy largo hablarlo, pero con este video intentamos hacer un resumen a pesar de que ya estamos cerca de los 40 minutos. Creo que lo que promuevo en este canal es a contrastar fuentes, no para llegar a ser objetivos. No creo que exista una completa objetividad. Hay menos subjetividad, hay corrientes macro subjetivas que nos aproximan a el saber, al conocimiento. Y creo que estos son los autores básicos, las fuentes básicas si queremos ir introduciéndonos a lo que sucedió en el cristianismo primitivo. Para conocer la figura de Jesús, qué pasó con el judaísmo en esas épocas del siglo I, qué pasó en la relación de la provincia de Judea con el imperio romano, cuáles son las investigaciones que hay al respecto. Hay muchos más autores. Hemos visto algunos autores, principalmente de más contemporáneos del siglo XXI, de cómo se ha ido desarrollando la historia y cómo han habido muchas investigaciones en el tema. Entonces, creo que hay que ir directamente a las fuentes. Y lo que invito en mi canal es que no se queden con lo que yo estoy diciendo acá, solamente es un pequeño esquema, una muestra de algunos autores para aproximarnos al conocimiento del cristianismo primitivo, del imperio romano y de la provincia de Judea en ese contexto de influencias griegas, romanas, judías, gnósticas y cristianas. Y quizás alguna otra corriente también más periférica, pero que podría ser importante para aportar a conocer ese contexto histórico. Bueno,
con esto me despido, invitarles a que se suscriban a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa y también pueden contactarse a través de mis diferentes redes sociales. Además de YouTube, estoy en Instagram, estoy en Facebook, en TikTok, en LinkedIn y pues tengo varios cursos que me puedes escribir a mi WhatsApp que te dejo en estas redes sociales. Me puedes escribir porque ofrezco cursos sobre psicología de las religiones, sobre filosofía y sobre historia, ¿sí? Entre otros temas. Cuídate mucho. Chao, chao.